Los mosquiteros aquí no sirven. Es mejor usar alambre de púas y centinelas. Expedición de otoño de 1936. El agua es el elemento vital de cualquier ecosistema, y en ningún otro lugar esto era más evidente que en la isla Calavera. Las abundantes precipitaciones durante gran parte del año garantizaron que un flujo constante de agua recorriera, penetrara y atravesara la tierra. Este flujo constante esculpió las formas del terreno, excavó profundos barrancos y niveló las praderas, rellenó agujeros para crear charcas y pantanos turbios y alimentó la voraz jungla que cubría la mayor parte de la isla. Definió y sostuvo gran parte de la geografía de la tierra y alimentó a todos sus habitantes. Estos extensos sistemas acuáticos de arroyos, ríos, lagos y pantanos eran el hogar de muchas formas de vida únicas de la isla. Algas y protozoos microscópicos, pero vitales, flotaban arrastrados por la corriente. Enjambres plateados de bancos de peces que se contaban por miles serpenteaban como trenes submarinos a través de las ramas de bosques húmedos. Pájaros de cuello largo y reptiles pescadores de hocico fino acechaban por sumideros pantanosos. En las profundas aguas de color marrón oscuro de los anchos y lentos ríos, asesinos leviatanes se deslizaban sinuosamente sin que las presas los notaran. A pesar de la serenidad de las aguas, los ríos y estanques de la isla Calavera eran al menos tan peligrosos como la jungla. Las aguas engañosamente serenas escondían una multitud de criaturas aterradoras, entre ellas el depredador nocturno pirañadón. El pirañadón cazaba en las orillas de los ríos en las que había una pendiente pronunciada, lo que le permitía acechar muy cerca de la playa y, al mismo tiempo, permanecer oculto bajo la superficie. Los dos barbillones agrandados y sensibles del pez, que se encontraban en el fondo, captaban las vibraciones de las pisadas a través del suelo, lo que indicaba la proximidad de una presa potencial. Atraídos por la orilla para beber, los animales proyectaban siluetas reveladoras sobre la superficie del agua cuando se acercaban al alcance del ataque del depredador. Un movimiento de su poderosa cola hacía que el pirañadón se lanzara hacia adelante, con su enorme cabeza abierta fuera del agua para atrapar a la desafortunada víctima. A menudo, la presa era levantada en el aire para estrellarse violentamente de nuevo en el agua hirviente, firmemente atrapada entre las mandíbulas del pez. Si seguía viva después del impacto del ataque, la presa era arrastrada luchando por sumergirse bajo la superficie para ahogarse y ser tragada entera. El amo indiscutible de los canales de la isla Calavera era el gigantesco Pirañadón titanus, llamado así por sus hábitos carnívoros que por cualquier parecido con una piraña verdadera. Un pez titánico que crecía tanto como algunas ballenas, Pirañadón era un depredador de emboscada, que principalmente capturaba presas terrestres que se acercaban a beber solo para encontrarse arrastradas hacia una perdición acuática. Aunque también cazaba debajo de la superficie, la mayoría de las presas de Pirañadón eran tomadas de la orilla o arrancadas de la superficie mientras intentaban cruzar. Los ojos del pirañadón eran grandes, pero no demasiado agudos. Su visión se limitaba a los extremos de luz y oscuridad. Al mirar hacia arriba, reaccionaban ante las sombras creadas contra la luz brillante del cielo que indicaban la presencia de una presa potencial en la superficie o cerca de ella. Las presas submarinas eran más difíciles de distinguir en el agua turbia. Sus cuerpos habían evolucionado para permitir breves ráfagas de alta velocidad como correspondía a un depredador de emboscada, pero necesitarían descansar durante largos periodos entre ataques. Enormes bancos de branquias proporcionaban al pez oxígeno del agua. El agua, que estaba muy obstruida por el cieno, dificultaba la respiración de la especie, lo que restringía su acceso al sistema fluvial. El pirañadón tenía narices alargadas y flexibles que le permitían moverse entre los bosques inundados y los estrechos canales que cazaba a pesar de su gran tamaño. El movimiento de la cola de un lado a otro proporcionaba propulsión, mientras que las enormes aletas pectorales en forma de remos dirigían al animal con sorprendente agilidad. Aerodinámica y suave, la gran bestia podía moverse rápidamente por el agua, creando apenas una ondulación en la superficie que delatara su paso. Cuanto más grande era el pez, más rápido podía nadar. Los machos pirañadón eran mucho más pequeños que las hembras gigantes. Rara vez superaban los 6 metros de longitud y la superaban en número varias veces. Durante la época de apareamiento, las hembras grandes no hacían ningún esfuerzo por complacer el afecto de sus numerosos pretendientes diminutos. Solo los machos más fuertes y rápidos podían alcanzarlas y depositar su semilla, garantizando así los mejores genes para su descendencia. Las crías nacían vivas en grupos de una docena. Con 1,5 metros de largo al nacer, ya eran formidables depredadores acuáticos y se dedicaron inmediatamente a cazar en aguas poco profundas. Allí perfeccionaron sus técnicas de emboscada contra aves acuáticas y pequeños dinosaurios. Los depredadores juveniles de la jungla, parecidos a los cocodrilos, Foetodon, eran presas comunes que capturaban mientras flotaban en la superficie en sus grupos de cría. Estrivermis usaba su boca afilada y áspera para excavar en el hesh de un anfitrión hasta que localizaba un vaso sanguíneo, a veces de varios centímetros de profundidad. Se fusionaba en su interior y se alimentaba de sangre vital directamente de las venas. Una vez adherido, el parásito permanecía incrustado, con su cola colgando fuera del cuerpo del anfitrión, expulsando desechos y huevos al agua. Una variedad de tenia grande que nada libremente, Profanus adhiere periódicamente a los animales hospedadores, donde raspa la piel para exponer la carne. Exudando un anestésico para adormecer la herida, los huevos se depositan en la carne mientras el parásito
tejido permanece adherido. Al eclosionar, las larvas viven en la herida hasta que alcanzan la edad suficiente para nadar y reproducirse. Las larvas de Conterovestiola eran criaturas diminutas que vivían en el agua dulce quieta. Permanecían como larvas hasta que un pez huésped las ingería accidentalmente, momento en el que se adherían al revestimiento intestinal y se transformaban en pupas, eclosionando como artrópodos maduros que deambulaban libremente por el intestino. Los adultos vivían de la comida que ingería el huésped, se multiplicaban y crecían hasta infestar todo el tracto gastrointestinal, a veces causando gran malestar. El Cuticidis es una variedad notable de cangrejo parásito que se adhiere a la piel de su anfitrión y se alimenta de la herida. El caparazón del cangrejo de piel forma una especie de costra protectora para proteger al parásito a medida que crece. El cangrejo se desprende solo para reproducirse y baja al lecho del río para localizar a otros de su especie, tras lo cual busca un nuevo anfitrión. Plagado de parásitos, uno de los comportamientos más poco convencionales exhibidos por Pirañadón fue el varado voluntario. Seleccionando una playa apropiada que proporcionara suficiente rampa de deslizamiento para regresar al agua, el pez nadaba a gran velocidad hacia la orilla. Varias especies de aves conocían este comportamiento y volaban para limpiar meticulosamente al depredador de sus pasajeros no deseados, junto con dos pequeñas especies de lagarto. A pesar del peligro habitual que presentaba el depredador, mientras lo acicalaban y lo atendían, no era una amenaza, permitiendo voluntariamente que las emprendedoras aves limpiadoras recogieran parásitos y comida de entre sus poderosas mandíbulas. El pez podía permanecer en tierra solo por un corto tiempo antes de que la asfixia y el calor lo obligaran a sumergirse. Usando sus enormes aletas pectorales para impulsarse, Pirañadón se flexionó y arqueó como una foca gigantesca, deslizándose de regreso a su hábitat natural. Un caso de evolución convergente en los neópedos, Nephacosus descendía de los cefalocordados primitivos, una familia de la que surgieron las lampreas y los mixinos. En lugar de ojos, Nephacosus usaba su línea lateral rudimentaria para localizar el movimiento en el agua que delatara la presencia de pequeñas presas. Los nepalcos eran neópedos acuáticos de tamaño mediano con membranas palmeadas entre las patas, lo que los otorgaba gran agilidad y eficiencia como nadadores. Habían evolucionado varias especies con distintos grados de reducción de las patas y configuraciones de membranas palmeadas variadas. El depredador más activo entre los neópedos, Aspismex, tenía un cuerpo blando que le otorgaba flexibilidad pero lo confinó al agua. Las patas traseras fueron reemplazadas por una cola plana y las mandíbulas eran placas de piel dura. Cazaban peces pequeños en corrientes rápidas. El Hydrucemex acuático era el neópedo más grande de todos. Su veneno era más diluido que el de muchas otras especies, pero su gran tamaño significaba que podía inyectar dosis letales con un solo mordisco, sometiendo incluso a dinosaurios pequeños. Menos nadador, Mortifilex usaba un señuelo parecido a un pez para atraer a sus presas. Tenía patas especializadas cerca de la cabeza, adaptadas para agarrar a las presas mientras inyectaba veneno nervioso de acción rápida. Los 100 pies de la isla Calavera eran tan extraordinarios como los demás habitantes de la isla. Al desarrollarse de forma aislada, varios de ellos habían alcanzado un tamaño excepcional y presentaban una especialización extrema en una serie de rasgos biológicos. Entre algunas particularidades, estos rasgos eran tan extremos que justificaban su inclusión en una nueva familia, los neópedos de la isla Calavera. Entre los neópodos más especializados de la isla Calavera se encontraba el Scorpionpidi. Aunque no era el más grande de estos extraños descendientes de los 100 pies, era con diferencia el más numeroso. Las colonias de estos grandes invertebrados prosperaban donde quiera que se encontraban. Los cuerpos de agua estaban rodeados por suficientes cultivos de su alimento favorito, las algas. Como larvas, eran nadadores depredadores. Como adultos, vivían cerca de la línea de flotación. Los pedúnculos pastaban algas de troncos, rocas y troncos de árboles con sus piezas bucales en forma de tijeras. Al igual que otros neópedos de la isla Calavera, los Scorpiopidis tenían patas especializadas. Su primer par se había adaptado para convertirse en ayudas para pastar, mientras que todos los que estaban detrás de los siguientes 5 pares para caminar se habían desprendido por completo. En tierra, bajo ramas o vegetación exuberante, las ninfas al eclosionar cayeron al agua, donde se convirtieron en pequeños depredadores que nadaban libremente, desprovistos de patas externas. Después de 3 años, las ninfas mudaron su piel para emerger como adultos anfibios completamente formados. Intensamente territoriales, estos invertebrados nerviosos reaccionaban defensivamente ante cualquier incursión en un entorno inmediato, arqueando la espalda para blandir sus colas venenosas, otro rasgo inusual entre sus parientes, que normalmente tenían mandíbulas venenosas en lugar de colas. Armadas con puntas de cola huecas y afiladas, las colas de Scorpiopidis podían atravesar pieles gruesas para liberar un veneno potencialmente mortal. Los reptiles grandes solo sufrían molestias por el veneno, lo suficiente como para advertirles que se alejaran, pero los animales más pequeños, incluidos la mayoría de los mamíferos y las aves, en un solo pinchazo podían ser una sentencia de muerte, ya que el veneno de acción rápida mataba en cuestión de minutos. La mayoría de las criaturas sabían que no debían entrar en los pastizales de Scorpiopidis. En la limpieza de los humedales trabajaba un equipo de invertebrados carroñeros que se ganaban la vida limpiando los restos de las matanzas de los depredadores. No ser demasiado exigentes con lo que comían significaba que siempre había comida disponible. Varias especies únicas de cangrejos se habían adaptado para cumplir esta función. Impurnocaris, cangrejo sucio, era un pequeño cangrejo carroñero con paletas, lo que le daba una capacidad de natación ilimitada.
mientras que el corpulento caracol carroñero, Incultulepas, lapa de la miseria, exudaba una saliva que ablandaba los huesos, lo que le permitía raspar los bocados. El cangrejo más grande, Funocaris, cangrejo cadáver, medía hasta 20 centímetros de ancho en el caparazón. Sus fuertes pinzas con bordes afilados cortaban la carne del hueso, pero también podían manipular pequeños bocados con sorprendente gracia y delicadeza al recoger los últimos restos de un esqueleto. Allí donde los ríos se desaceleraban y se estancaban o quedaban atrapados en peculiaridades de la geografía de la isla Calavera, el agua salobre se convertía en un campo de batalla en miniatura para ejércitos diminutos invertebrados, todos en guerra entre sí por la supervivencia. Se estaba desarrollando una carrera armamentista en la que cada especie confiaba en su especialización particular para obtener una ventaja sobre sus competidores, depredadores y presas. Si vivir en la jungla era una propuesta peligrosa, ser pequeño y estar bajo el agua era verdaderamente peligroso. Los depredadores patinadores de estanques se deslizaban por el agua, apoyados sobre las patas abiertas mientras cazaban en la superficie transparente. En el espejo de abajo, los rapaces nadadores de espalda de casi 5 centímetros de largo colgaban suspendidos, con los sentidos preparados para un tirón de la cuerda del arco de la presa en el agua. Ambos depredadores detectaron ondulaciones de presas potenciales en la película de la superficie, como buques de guerra que se escanean en busca de señales de radar. Centrándose en las ondulaciones reveladoras, sus trepadores chasqueaban y atrapaban, mientras sus piezas bucales en forma de lanza perforaban para succionar jugos vitales. Las larvas de mosquito y sus parientes, que se retorcían como un sapo por miles, eran alimento para peces de todo tipo. Cuando eran adultos emergían del agua como apariciones que se elevaban, los colores brillantes y adornados con brillantes patrones metálicos. La isla Calavera tenía incontables especies únicas. La Mortaspis, avispa de la muerte, con sus barras amarillas y negras y sus llamativas marcas de forma de calavera, no era una avispa en absoluto, sino un chupasangre emparentado con los dedos de los mosquitos. El Hispaniculex, mosquito de aguja, era un rojo brillante, tenía espinas altas y un tórax bulboso que podía expandirse para acomodar a los mosquitos. La flecha de los fluidos vitales que extraía de la carne de los dinosaurios con sus piezas bucales hipodérmicas, con un tamaño de casi 5 centímetros, el zumbido de sus alas enloquecía a las crías de Lygocristus en sus criaderos en la isla durante los meses cálidos, cuando enormes nubes de insectos vampíricos surgían de los pantanos para atormentarlas. Grandes reptiles que viven en manadas, los Malamagnus, ramonean juncos, nenúfares y arbustos en las aguas poco profundas dentro y alrededor de los cursos de agua. Vulnerables a depredadores como berrex, tendían a ramonear a lo largo de las riberas de los ríos o en las aguas poco profundas para ofrecer a los carnívoros menos cobertura para emboscadas y permitir una rápida retirada a aguas profundas. En el río, su tamaño los mantenía a salvo de todos los depredadores acuáticos, excepto de los más grandes. Las amenazas terrestres más pequeñas se ahuyentaban mediante intimidación. Todos los miembros adultos de la manada participaban en la protección agresiva de su territorio contra invasores no deseados y rivales. En la época de cría, los Malamagnus se volvieron agresivos e intolerantes, marcando y protegiendo territorios con ahínco. Ponían huevos grandes y gomosos en pequeñas nidadas entre la vegetación cerca de la orilla del río. Las crías nacieron bien desarrolladas y se unieron rápidamente a la manada, que estaba creciendo sustancialmente en su primera vista. Los reptiles Malamagnus tenían mandíbulas enormes. Aunque eran herbívoros, sus impresionantes colmillos se utilizaban en competencias de dominio. Los rivales se agarraban como ciervos y trataban de obligarse mutuamente a luchar. Los poderosos músculos del cuello eran la clave de la competencia, y los machos jóvenes perfeccionaban su fuerza en batallas simuladas. Una curiosa incorporación al elenco de inadaptados zoológicos de la isla Calavera fue la tortuga de tierra, una especie poco detestable salvo por su hábito de comer las heces de otros habitantes del río como los Malamagnus. Su dieta fecal se complementaba con insectos y caracoles. La especie era, en efecto, un equipo de limpieza de pantanos que eliminaba los desechos dejados por los dinosaurios y otros animales grandes que utilizaban los canales. En un intento de evitar a los depredadores y a los ladrones de huevos, algunas madres de Lygocristus optaron por anidar en pequeños islotes y bancos de arena que estaban expuestos durante los meses más secos. Lejos de las guaridas depredadoras, los nidos tenían menos probabilidades de ser saqueados. Pocos de los depredadores terrestres de la isla Calavera tenían la tendencia a nadar, y los propios carnívoros residentes del río eran los más apegados al agua. Si se dejaban que se desarrollaran por sí solas, las pequeñas nidadas de huevos eclosionarían en tantas sincronizadas para maximizar las posibilidades de supervivencia de las crías. Los cantos de las crías atraían a los padres de vuelta a las islas, donde se quedaban varios días hasta que las crías fueran lo suficientemente fuertes como para arriesgarse a abandonar la seguridad de los santuarios. Para los adultos, el breve trayecto a nado a través de un río de pantanos no suponía una gran dificultad. Sin embargo, para las crías recién nacidas, este viaje podía resultar peligroso. Varias especies de depredadores acuáticos se encargaban de esperar cerca de los Lygocristus adultos cuando regresaban para guiar a sus crías de vuelta a tierra después de la eclosión. Una reliquia de una época ya pasada, el gran Retrapod inculpulatus,
con punta de flecha se había mantenido prácticamente sin cambios desde la era pérmica. Los grandes carnívoros inox preferían acechar en los charcos estancados y pantanos llenos de maleza de los canales de la isla Calavera, donde el agua turbia y la espuma flotante ayudaban a ocultar su presencia. Parientes de gran tamaño de las salamandras y ranas modernas, eran depredadores de emboscada que capturaban peces, aves zancudas o cualquier cosa lo suficientemente pequeña como para pasar por sus gargantas. A pesar de poseer patas, Inox prefería no salir del agua a menos que se viera obligado a hacerlo, ya fuera por falta de alimento, por la reducción del territorio o por épocas de sequía. El desgarbado animal era capaz de desplazarse por sí solo distancias cortas sobre la tierra, pero era vulnerable fuera del agua. En su forma de renacuajo, los inox jóvenes vivían en lechos fangosos de arroyos, sobreviviendo en una dieta mixta de carroña, insectos, larvas, peces pequeños y algas. Parecían similares a los adultos, pero carecían de patas traseras y del cráneo triangular distintivo hasta que alcanzaban la madurez completa. El Ludosaurus, un reptil acuático de la misma familia que el sinuoso Turturcasis, era un carnívoro compacto y con cabeza de forma de bala que cazaba en los ríos en grupos de media docena. Respiraba aire. Los Ludosaurus podían sumergirse hasta 3 minutos, agrupando bancos de sus presas preferidas, peces pequeños, en callejones sin salida o cerca de la superficie donde podían ser acorralados. Los individuos se turnaban para adentrarse en el grupo y atrapar bocados de pescado. La tortuga mordedora residente de la isla Calavera, una variedad de tortuga que recientemente había cambiado su existencia terrestre por la vida en el agua, no era una tortuga verdadera en absoluto. Las características más obvias de su pasado terrestre eran su caparazón, que, a diferencia de la mayoría de las tortugas acuáticas, era alto y abovedado en lugar de plano. El caparazón era alto y nudoso como el de algunas especies de tortugas asiáticas, que bien podían haber sido sus antecesoras, pero la cabeza y la cara eran similares a las de la tortuga mordedora americana, que no está emparentada con ella. La especie había rechazado la dieta herbívora de sus antepasados tortugas en favor de un menú rico en carne. Los mordedores eran ferozmente depredadores. Al ser movimientos lentos, preferían la depredación por emboscada. Esperaban escondidos en los juncos y el barro o en aguas poco profundas para arrastrar a las aves zancudas y otras presas desprevenidas a su perdición acuática. El depredador reptil Turturcasis, de cuello largo y constitución sinuosa, era un ágil cazador de bosques inundados y ríos más profundos, donde cazaba peces y tortugas. El Turturcasis tenía un trunco único para lidiar con las tortugas que constituían la mayor parte de su dieta. Refugiarse en sus caparazones no les brindaba protección. El implacable Turturcasis podía hundir su cabeza larga y tubular en las aberturas de la cabeza o de las extremidades del caparazón, devorando literalmente la tortuga desde adentro hacia afuera, dejando atrás una cáscara vacía de caparazón. Población propia de tortugas que viven en los tramos más amplios de su río principal. A diferencia de sus primos pelágicos, estas tortugas vivían enteramente en el río de agua dulce. Parecían tener una adicción reciente a la colección de animales de la isla, aún no lo suficientemente distinta como para justificar su clasificación de subespecie. Los habitantes del fondo, de aspecto brutal, sepulcro y papilo, se alimentaban por emboscada. Escondidos en el lodo del lecho del río, estos peces grandes esperaban a que una presa pequeña, normalmente un cardumen diminuto, nadara a su alcance con un solo movimiento de la cola y con las enormes bocas bien abiertas. Se lanzaban hacia adelante y se tragaban todo lo que había en el agua de un solo y enorme mordisco. Sepulcro, en particular, era capaz de abrir un impresionante agujero. A veces incluso capturaba peces u otros animales acuáticos de tamaño similar al suyo, ya que su estómago era expandible y podía admitir presas muy grandes. El elaborado papilo se distinguía fácilmente del sepulcro, que tenía una forma similar por su conjunto de extremidades y aletas en forma de abanico. En la mayoría de los aspectos, el pez se parecía a su competidor, aunque tendía a preferir las presas invertebradas a los peces. En temporada de caza, los machos exhibían elegantemente sus amplios abanicos para impresionar a sus posibles parejas. Las amplias aletas también se usaban para remover el lodo del fondo en el que el pez se ocultaba y esperaba la llegada de una presa. El pez apestoso, de cuerpo ancho, era un barbo de movimientos lentos que ofrecía una desagradable sorpresa a sus posibles depredadores. Las glándulas de las paredes internas del ano producían un potente cóctel químico que podía liberarse en una nube de evacuación cuando se sentía amenazado. La nube lechosa de sustancias químicas y desechos era lo suficientemente potente como para disuadir incluso al atacante más hambriento. También poseía una cualidad adhesiva que lo unía a la piel durante algún tiempo después del contacto, y su sabor nauseabundo garantizaba el recuerdo del encuentro. En consecuencia, los peces apestosos eran los únicos habitantes de los pantanos y los canales capaces de deambular sin preocupaciones y sin miedo, incluso entre los asesinos acuáticos más temibles. El tiburón boca de aguja, un agresivo depredador de los ríos, era un cazador parecido a un aguijón que se encontraba en todos los arroyos y afluentes de la isla. Los tiburón boca de aguja eran rápidos y maniobrables, capaces de sortear los arroyos de la jungla llenos de hojas en busca de sus presas favoritas, peces pequeños y medianos. Los cazadores más impresionantes eran los tiburones de los canales, mientras que muchos de los carnívoros reptiles de los
los ríos eran cazadores de emboscada, los tiburones boca de aguja perseguían a sus presas de rápido movimiento, igualando su velocidad y sus giros en carreras a toda velocidad. El azote de los canales de la isla Calavera eran las anguilas asesinas. Con un nombre apropiado, estos peces con alas de insecto eran letales en gran número. Cuando atacaban, sus dientes afilados como cuchillas destrozaban la piel y la carne en tiras en un abrir y cerrar de ojo. No son verdaderas anguilas, sino una especie única relacionada con las presas muertas. Las anguilas asesinas reclamaban secciones del río que patrullaban y vigilaban celosamente. Bancos de hasta 100 anguilas cazaban juntos. Las presas heridas o enfermas, peces o reptiles, eran la variedad preferida. Sus tácticas consistían en abrumar a un animal con múltiples ataques. Cada miembro del banco se lanzaba para arrancarle a la presa trozos de carne del tamaño de un bocado. Las presas lentas eran el pilar de su dieta, ya que los killers no podían mantener una actividad de alta energía durante largos periodos sin descansar. Durante la mayor parte del tiempo, los bancos nadaban lentamente, gastando la mejor energía posible hasta que una anguila encontraba una fuente potencial de alimento. Entonces, estimulados por el olor a sangre en el agua, todo el banco atacaba, abrumando a la presa y a menudo despojándola hasta los huesos con sus bocas circulares y llenas de dientes en cuestión de minutos. Los huevos de las anguilas asesinas se depositaban en masas pegajosas en las algas acuáticas, pero sufrían un desgaste terrible y se convertían en alimento para muchas especies de pequeños invertebrados. Esto, unido a su corta esperanza de vida, contribuía a mantener un número bajo control. La especie también era muy vulnerable a los cambios de temperatura o acidez del agua, incluso los cambios pequeños. Si eran demasiado repentinos, podían tener consecuencias desastrosas para su cardumen. Las alas de pantano de la isla Calavera fueron uno de los resultados más extraños de las presiones selectivas sobre una fuente de alimento que de otro modo sería indefensa. En respuesta a la amenaza de depredación, una especie de ranas extrañas evolucionó con membranas agrandadas entre los dedos y la espalda a lo largo de los brazos hasta la cola, una característica análoga de las alas de un murciélago. Si bien las extremidades anteriores estaban agrandadas, las patas traseras eran pequeñas para los estándares de las ranas y su capacidad para saltar se limitaba a un impulso para despegar. Sus rasgos faciales eran atrofiados y tenían una apariencia casi parecida a la de un renacuajo. Las bocas de las ranas de alas de pantano lucían un abanico de dientes con forma de aguja. No eran dientes verdaderos, sino dentados afilados en la mandíbula de la rana que sobresalían de sus encías. Como muchos de sus extraños rasgos, estos eran exclusivos de la especie. Las alas de pantano no eran voladoras expertas, su destreza aérea se limitaba a vuelos de corta distancia. Era un planeo apenas controlado, interrumpido por rápidos aleteos. Sin embargo, era suficiente para ir de un árbol a otro en los pantanos y alejarse de los depredadores en el agua o en la tierra. Una vez madura, la especie evitaba nadar tanto como lo era posible. En el agua era presa fácil de peces y aves grandes, ya que sus alas no estaban adaptadas para nadar. Eran ágiles trepadores con almohadillas para agarrarse en los dedos de las manos y los pies, y vivían principalmente en las ramas de árboles con raíces húmedas o en la vegetación flotante. Su vuelo no era lo suficientemente preciso como para permitirles cazar con seguridad mientras volaban, por lo tanto, la mayor parte de su dieta consistía en pequeños invertebrados capturados mientras estaban en tierra. Las mariposas de alas de pantano ponen huevos en grupos de cientos, ocultos entre las cañas y las algas acuáticas, en un esfuerzo por evitar la atención de depredadores más grandes. Los huevos que sobreviven las 2 semanas de desarrollo se convierten en pequeños renacuajos que ya son cazadores activos, que persiguen pequeños insectos y otros artrópodos en la seguridad de las malas hierbas. A las 7 semanas de edad comienzan a formarse pequeños espolones en los flancos que eventualmente se convertirían en patas. Las extremidades anteriores siguen creciendo y les salen dedos para arrastrarse bajo el agua, dependiendo cada vez menos de la cola para impulsarse. A las 12 semanas la cola comienza a cogerse y los ojos se abultan. A las 15 semanas los polluelos se parecen más a los adultos que a los renacuajos. Si bien aún no pueden volar, su creciente dependencia de la respiración aérea los obliga a salir del agua y trepar por troncos, raíces y vegetación flotante. Las aves limícolas de todo tipo, los dinosaurios y otros encontraron en los humedales pantanosos una fuente abundante de alimento. Algunos de los dinosaurios de la isla, que llenaban nichos que normalmente ocupaban las aves en otros lugares, exhibieron una extraña especialización. Falcatops, cara de guadaña, era un terópodo zancudo que se alimentaba de caracoles carroñeros de gran tamaño. El hocico arqueado y sin dientes del dinosaurio estaba perfectamente adaptado para deslizarse dentro de la concha del molusco, cortando el caracol intacto de las paredes de su hogar y tragándoselo entero. Las garzas y las garcetas patrullaban los pozos poco profundos. Algunos, como la garceta de la isla Calavera, eran nativas de la isla, mientras que la mayoría se encontraban en todo el sudeste asiático. Utilizando los estanques poco profundos como guarderías, las crías de fuetodón nadaban entre las malas hierbas, cazando invertebrados y alas de pantano hasta que eran lo suficientemente mayores y grandes como para sobrevivir en tierra. Durante su infancia, a menudo eran presa de las aves zancudas y los afilados picos de las garzas, como la Grand Grave.
Cazaban rápidamente con su armadura de cuero. Las tornas cambiarían cuando los diminutos reptiles crecieran. Las tortugas bobas residentes de la isla Calavera se alimentaban en las aguas poco profundas salobres entre las malezas obstruidas. Las garzas y las garcetas a veces se posaban sobre sus conchas. Los terópodos fueron posiblemente los dinosaurios más exitosos de la isla Calavera, exhibiendo una diversidad sorprendente entre las muchas especies presentes. Entre los más especializados se encontraba el pequeño pescador de dedos separados, Fursidactylus. Una curiosidad incluso en una isla de curiosidades, Archaecephalus era posiblemente el depredador más extraño de la isla. En realidad descendía de un pterosaurio, pero la especie había abandonado por completo el vuelo y se había especializado al extremo. Era delgado y tenía patas zancudas, tenía una cabeza enorme, parecida a una tijera, con hileras entrelazadas de dientes finos, parecidos a peines. Las patas tenían proporciones extrañas, con espinillas largas que elevaban a la criatura por encima de los arroyos donde cazaba peces con su inusual cabeza. Las extremidades anteriores habían evolucionado hasta convertirse en pequeños apéndices parecidos a aletas, mientras que la cola era más corta y rígida. Las funciones de estas extrañas características se hicieron evidentes cuando la criatura entró al agua. Vivía en arroyos de corriente rápida. Archaecephalus merodeaba por las aguas poco profundas como una garza, pero también podía contener la respiración y sumergirse bajo el agua para perseguir a sus presas en el fondo. Los órganos especializados en el cuerpo y la cola le permitían al animal mantener una flotabilidad neutra, mientras que su forma aerodinámica le proporcionaba velocidad y gracia bajo el agua. Impulsado a lo largo del fondo pedregoso por sus largas patas, Scissorhead podía perseguir peces. Podía usar su largo hocico para recuperar invertebrados acuáticos escondidos debajo de las piedras en el fondo. Fosas nasales esfinterianas en lo alto de la cabeza que le permitían tomar aire rápidamente en la superficie y sellar herméticamente las vías respiratorias, antes de sumergirse como un cormorán y continuar cazando a lo largo del lecho del río. Archaecephalus pudo contener la respiración durante varios minutos en el agua. El agua fría podía extraer sangre de las superficies externas de su cuerpo para retener el calor y extender sus periodos de caza. Un depredador dedicado a la pesca, Ambulacosaurus, era un terópodo delgado relacionado con la especie Venatosaurus. Con extremidades largas y un hocico alargado con dientes de aguja, el depredador era ideal para la vida como pescador. Sus ojos especializados minimizaban el efecto del resplandor en el agua. Astutamente, elegían lugares de caza que estuvieran sombreados por acantilados o vegetación que sobresaliera para reducir aún más los reflejos que podrían impedirles detectar peces debajo de la superficie. Adaptadas para atrapar peces resbaladizos y de rápido movimiento, las mandíbulas eran similares a las del gavial cocodrilo de Asia. Incluso los peces de casi 1 metro de largo no eran rival para la mordedura del Ambulacosaurus, con sus dientes de relámpago y su vista tan aguda como el filo de su cola. Los dinosaurios zancudos más grandes eran lo suficientemente fuertes como para poder adentrarse en aguas rápidas y atrapar presas que otros depredadores eran demasiado pequeños para dominar o que les resultaba demasiado difíciles de alcanzar. Cazaban por toda la isla, desde el pantano costero hasta los ríos de corriente rápida y de pequeños arroyos tributarios. Una especialidad particular de la especie era esperar junto a los rápidos para atrapar la especie de salmonete de agua dulce de la isla Calavera, Micocalum o Sparklesites. Mientras abrían paso río arriba y río abajo, vivían en el estuario la mayor parte del año. Los Sparklesites desovaban en charcas interiores, lo que los obligaba a hacer el peligroso viaje río arriba y de regreso cada temporada de reproducción. Los Ambulacosaurus cronometraban su llegada a los rápidos para estar listos y esperando cuando el primer pez se dirigiera río arriba y cada dinosaurio tomaba posición en el lugar tradicional. Las exhibiciones y los gruñidos solían ser suficientes para resolver rápidamente los problemas de dominio y las peleas por los mejores lugares de pesca, permitiendo a los interesados concentrarse en la actividad de capturar peces.